A diferencia de lo que muchos han estado opinando sobre el 2 de octubre, no se olvida que sí, efectivamente fue una matanza, quizás de estudiantes inocentes y algunos no tan inocentes. Pero al final, una matanza cruel a cargo de un gobierno corrupto. Y lo que te voy a comentar es algo que quizás nunca te habían dicho. El 2 de octubre no es un hecho aislado. Si te fijas, a lo largo de ese 1968, hay varias escenas de matanzas de estudiantes. La primera en Francia, en México obviamente, en Argentina, en Chile, que además de todo este movimiento socialista, presenta tintes de que la juventud estaba entrando en una época de total rebeldía ante el sistema vigente. Pero esto, como les digo, no es aislado, tiene un origen. El origen es el Instituto Tavistock, que durante años ha estado buscando la manera de dominar al mundo a través de la guerra mental. Un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, y digamos que entre la primera y la segunda, Estados Unidos apuesta totalmente a la guerra tal y como la conocemos. La guerra de creación de armas y venta de armas, fomentar el comercio y la ganancia para este gran estado. Pero Inglaterra, que siempre ha querido dominar a Estados Unidos, pero se le ha salido de guacal, le apuesta a algo más grande, a la guerra mental. Y sí, John Lennon y algunos otros visionarios la delatan en sus canciones. Descubren que el dominio de masas se debe hacer porque así lo es, a través de los medios masivos de comunicación. En aquel entonces operaba mucho y mucho más que la televisión, la radio. Por eso el enfoque de entre los 40 y los 60 es inundar de nueva música, que así le llamaron, a Estados Unidos, porque Inglaterra quería dominar a Estados Unidos, quería crear jóvenes que en total rebeldía crearan caos en ese país. Y empiezan a probar con cierta música, la música más popular y la nueva música, así es llamada, es el rock and roll. A través de ella empiezan a crear pequeños núcleos de rebeldía y de cambio de mentalidad en jóvenes. Empiezan a lanzar estrellas como Buddy Holly, Elvis Presley, pero el instituto da en el clavo precisamente cuando crean a The Beatles. Y si no me crees, chécate el libro Los secretos del Club Bilderberg, que comentan una sección de lo que yo te estoy platicando, pero esta investigación es personal y es totalmente mundial. De tal manera que Inglaterra logra lo que le llama la invasión inglesa. Empieza a dotar hacia Estados Unidos de nuevos grupos musicales que llevan cierta influencia para cambio de mentalidad en jóvenes. Lo que no se da cuenta este instituto es que no solamente cambiaría la mentalidad o activaría la mentalidad y el subconsciente de jóvenes norteamericanos, sino que esto con The Beatles lo haría a nivel mundial, lo cual crea un caos, porque todo mundo estaba en total rebeldía. Y de ahí, ¿por qué crees que todos los grupos desde los 68 para acá, cuando los entrevistan dicen: tu grupo favorito, The Beatles, tu grupo favorito, The Beatles? Porque The Beatles es la raíz, es el génesis de toda esa contracultura llamada invasión inglesa. La nueva música trajo consigo nueva mentalidad hacia los jóvenes, provocando en ellos ya no ser manipulados por sus padres, por el gobierno, por la religión. Es más, nacen nuevas formas de hacer religión con el hippie, la psicodelia, el hinduismo. Empiezan a propagar otro tipo de espiritualidad que en el fondo buscaba cambiar el capitalismo por el socialismo, o si quieres llamarlo también por un comunismo más puro, cosa que no se logró. ¿Por qué? Porque al momento de que los gobiernos del mundo y los que están arriba, los que dominan realmente esos gobiernos, se dan cuenta de que The Beatles son el problema, empiezan a tomar acciones en el grupo. La primera acción es quitar a Paul. Ponen a Paul, sin darse cuenta que la obra maestra del activismo en realidad era John Lennon.
Llega 1968 y empiezan a brotar muchos movimientos, obviamente responsabilizados, si tú lees la historia, porque imitan a los movimientos estudiantiles en Francia. En mayo de 1968 se dio eso, fue la primera matanza, y de ahí surgen todas las demás. El gobierno da la orden de matar a todos los estudiantes que se manifestaran y que propusieran el socialismo o el comunismo. Y obviamente, ¿quién cree que estaba metido en todo este rollo del proyecto Tavistock y The Beatles? Los judíos germánicos sobre todo. Brian Epstein, judío y manager de The Beatles. Su formación en Hamburgo no es coincidencia. Los judíos germanos estaban metidos en este asunto. Las matanzas estudiantiles, Woodstock y el movimiento hippie fueron originados por la nueva conciencia de la invasión inglesa, que la llamaremos inglesa porque surgió en Inglaterra, pero en realidad sus raíces eran judías. Chécate a John Lennon, chécate a McCartney, sobre todo el falso. Son judíos. Y cuando el gobierno se da cuenta que lo mejor para detener a esta juventud entusiasta, febril y caótica es separar a The Beatles, los hacen separarse con la promesa de jamás reunirse, porque pensaban que acabándose The Beatles se acababa esta rebelión. Pero no. Esto era una pequeña bola de nieve que se convertía en avalancha, porque a pesar de que fueron separados, la música continúa en nuestros días. Y bueno, John Lennon vamos a decirle, continúa siendo activista y promulgando el comunismo y el socialismo. De hecho estuvo pues asediado por la CIA y por el FBI. ¿Por qué? Porque en canciones que aparentemente son inofensivas como Imagine, te dice, imagina que no tienes religión, imagina que no existe el cielo, imagina que no tenemos divisiones políticas, imagina que no hay hambre. Es un total ataque al capitalismo y al sistema vigente en nuestros tiempos, y que John Lennon hacía ruido y por ello muere trágicamente a manos de David Chapman en 1980. Obviamente Chapman, influenciado por algo que hacía muy bien el instituto, el MK Ultra, que es un dominio a distancia de tu mente para provocar disturbios, asesinatos o cualquier otra cosa que los gobiernos que nos dominan quieran implementar. Y bueno, con toda esta pequeña historia que era un rompecabezas y hoy te estoy vislumbrando, puedes tú tomar conciencia de qué tan importante y relevante fue la historia de la nueva música a través de The Beatles, creando una nueva conciencia encaminada al socialismo, al comunismo, y que culminó con los ataques de 1968 en diferentes latitudes de este mundo que quiere ser capitalista y quiere dominarnos. Saludos.